Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, doctor. Buenas noches, qué gusto de saludarlos y saludarlas nuevamente. Bienvenidos a la clase, bienvenidas. Ya sé que no les he subido las notas, pero el problema ha sido los trabajos. Los exámenes ya los califiqué, incluyendo los extemporáneos, pero lo que me ha costado es hacer el match con el listado de trabajos, pero yo espero que ya para el viernes ya tengamos notas. No se preocupen, no vamos a llegar al final sin notas, ¿verdad? Sí, ya ganamos todos, Lick. Ah, qué divertido. Sí, claro. Vamos esperen, vamos a hacer un trato. Para el examen final, no les voy a dejar el libro porque ya hace tiempo que tenía que habérselos enviado y no se los mandé. Se los voy a mandar igual para el que quiera estudiarlo, lo lea. Es un buen libro. Les puede servir ahorita de vacaciones a los que no tengan escuela, aprovechen para leer. Pero vamos a tener examen solo sobre lo que hemos visto en clase, las diapositivas. Ese se los voy a mandar. Gracias, Lick. El trabajo vale 10. ¿Verdad, Jailin? ¿Sí, Claudia? Licenciado, buenas noches, gusto saludarlo. Usted había dicho que le mandáramos el trabajo por WhatsApp. Sí. Pero yo estoy con pena porque yo se lo mandé, pero nunca me respondió de recibido. Entonces quería saber si sí lo tenía, cómo estaba la cosa. Sí. La verdad que no los he juntado todos todavía porque fueron todos por WhatsApp diferentes, ¿verdad? Entonces tengo que todavía revisarlos. ¿Usted de qué grupo es, Claudia? Grupo 7. Grupo 7. Se lo envié cabal el domingo 27 que usted puso como fecha límite. Ah, bueno, vamos a ver. Sí, aquí lo tengo. Ahorita le respondo. ¿Usted me lo mandó? Sí. Aquí lo tengo. Gracias. Va, perfecto. Ya lo marqué aquí. Aquí lo tengo. Sí, solo eso me falta, solo unificar los trabajos. Perdón por el retraso, pero sí he tenido mucho chance, pero ya he de mandárselos a mi asistente que me está ayudando con eso. Entonces, solo va a ser las diapositivas, ¿verdad? Para el examen final, que es sobre sociología criminal, lo que estamos viendo de por qué se cometen los delitos, las perspectivas de los distintos sociólogos, ¿verdad? Bueno, no solo sociólogos, pero en esta etapa ya estamos hablando solo de sociólogos, ¿verdad? Entonces, sí, un poco sarcástico. Vamos a recordarnos que en la clase pasada, ¿verdad? Hablamos de dos sociólogos importantes que eran Durkheim, ¿verdad? Que hablábamos de la idea de la anomia, de la idea de la solidaridad orgánica. Incluso él llegó a decir que un poco de criminalidad era positivo, porque demuestra que la sociedad está activa, está viva. Bueno, un poco de criminalidad. Demuestra que hay gente que piensa por sí misma, que busca cómo quebrantar las leyes, y las leyes también cuando se aplican realmente disuaden a la sociedad de cometer delitos, ¿verdad? Entonces, en cualquier sociedad van a cometerse delitos. Y si se pueden castigar, se pueden perseguir los valores sociales, ¿verdad? La gente va a decir, mejor no quebranto la ley. Entonces, Durkheim era de la idea del proceso de socialización. Se recuerdan ustedes que hablamos, que encuentra la familia, después siguen los colegios, y que las personas que no tienen ese proceso de socialización completo son las personas que cometen delitos porque no tuvieron ese aprendizaje de socialización, no tuvieron esa como acompañamiento para entrar a la sociedad, y por eso se terminan yendo a la cárcel ahí a intentar resocialización, ¿verdad? Por eso hay talleres en la cárcel y hay escuelas para intentarlos reincorporarse a la sociedad, a quien no sabe trabajar, a quien no estudió, no terminó su escuela, ¿verdad? Porque se truncó su proceso de socialización. Eso es lo que nos dice Durkheim. Luego vimos también la semana pasada a Robert Merton, ¿verdad? Que Robert Merton lo que dice es que toda sociedad tiene objetivos, normas y medios para conseguir estos objetivos.
Pero, ¿qué pasa cuando hay mucha diferencia entre los objetivos y los objetivos, ¿verdad? Y las normas se convierten en ese sentido en un obstáculo para la gente. Gente que no viene de una clase social pudiente, entonces para lograr esos objetivos que dijimos que eran las casas, los sueldos, los carros, los lujos, el ser exitoso, tener mucho dinero, sobre todo en la sociedad occidental. Y alguien me decía el día de la clase que alguien exitoso es alguien que da clases en la Universidad de San Carlos, y tiene razón en el sentido de que cada uno valora propiamente lo que hizo personalmente, pero para el común de la sociedad, lo que es exitoso es las cuestiones materiales, nada más, ¿verdad? Claro, si a algunos de nosotros nos pusieran a elegir qué preferimos, tener mucho dinero o dar clases, pues ahí, bueno, tal vez escogeríamos todos mucho dinero, ¿verdad? Pero es lo que la gente conoce en general como algo exitoso. Ahora, para lograr eso, ya hablamos también de que las personas actúan de diferente forma en relación a los objetivos y los valores sociales, ¿verdad? Entonces, hablábamos de los cinco tipos de personas, ¿verdad? Quienes aceptan o quienes rechazan. Y hablábamos, solo que en la tabla les puse un más y un menos, ¿verdad? Es lo mismo. El más es igual que aceptar. Los conformistas aceptan los objetivos o metas, es decir, quieren esos objetivos, quieren ese reconocimiento, el dinero, las cuestiones materiales, y acepta que para eso tiene que trabajar, esforzarse, estudiar, esforzarse todos los días, ¿verdad? Pero también están aquellos que son innovadores porque sí aceptan, si quieren los objetivos, si quieren el dinero, si quieren el éxito, pero no están de acuerdo con tener que esforzarse, trabajar y que les cueste tanto, porque a veces también ellos vienen de situaciones donde por más que trabajen nunca van a lograr tener esos objetivos, ¿verdad? Porque vienen de situaciones donde no terminaron la escuela, donde no tenían medios suficientes como para poder pagarse una educación, donde no consiguen un trabajo que les pague bien por eso mismo. Entonces ellos van a innovar, se meten a drogas, a tráfico de drogas, se meten a robar, se meten a estafar, entonces para lograr los objetivos. Mientras que los ritualistas son personas que ya saben que no van a llegar a esos objetivos, que nunca van a tener mucho dinero, nunca van a ser exitosos, nunca van a, pero sí acepta las reglas, es decir, no va a romper las reglas, no va a, digamos, a cambiar el sistema. Él está de acuerdo con cumplir las leyes, que es la mayoría de personas al final de cuentas, mientras que los retraídos rechazan ambos, ¿verdad? Y hablábamos de que los retraídos son personas que han caído en las drogas, han caído en la depresión, que ya no quieren saber nada de la sociedad, ¿verdad? Que se aíslan. Y al final los rebeldes, que son los que rechazan los objetivos y las normas, lo que quieren un sistema nuevo. Son los revolucionarios, son quienes buscan un cambio social profundo, ¿verdad? Que reforme las estructuras. Ahora, decíamos también que tanto Durkheim como Merton, al final de cuentas, dicen que los delitos se cometen especialmente por personas que no tienen los medios suficientes como para lograr los objetivos sociales, o gente que no tuvo un proceso de socialización completo. Al final de cuentas, ambos reflexionan y plantean sus teorías sobre la criminalidad de las personas pobres, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta de quienes se meten al narcotráfico, al final de cuentas, la mayoría de quienes se meten al narcotráfico no son personas de grandes recursos, son personas de escasos recursos que encuentran una salida por la criminalidad para lograr sus objetivos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con otro tipo de criminalidad? Un tipo de criminalidad que cometen los ricos, los poderosos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos que están en las fotos? Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, pues ustedes los conocen, vicepresidenta y presidente de un país
aunque sea un país chiquito como Guatemala, pero eso quiere decir que ya tenían éxito, que ya habían logrado los objetivos, ¿verdad? Digamos que uno era un general de carrera, entonces llevó todo el proceso de socialización, incluso en el ejército. O sea, son gente que uno diría no eran pobres y seguían cometiendo delitos ya en el poder. Y también el que está en medio es el expresidente de Honduras, que también llegó a ser presidente y se metió al tema del narcotráfico. Actualmente está preso en Estados Unidos, extraditado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Y los otros son presidentes que tuvo El Salvador, Antonio Saca y Funes, el otro, no me recuerdo el apellido, el nombre, Mauricio Funes, ¿verdad? Y Antonio Saca. Ellos también están, uno ya se murió y los dos fueron perseguidos por corrupción. Es decir, lo que vamos a intentar entender hoy es por qué personas que ya tienen dinero, que son exitosos, que ya lograron lo que uno diría los objetivos y metas que se plantean, de todos modos siguen cometiendo delitos. ¿Qué los motiva? ¿Verdad? ¿Por qué ese comportamiento delictivo de personas que forman parte de la élite? Y hay un sociólogo que se llama Edwin Sutherland, es un sociólogo norteamericano que escribió sobre eso y analizó la criminalidad de los ricos y poderosos. Esta es la criminalidad de cuello blanco, ¿verdad? Se llama así cuello blanco porque el cuello del saco, de la corbata, es blanca, la camisa, ¿verdad? Y en Estados Unidos, white collar significa personas que visten de traje, banqueros, políticos, gerentes de empresas, ¿verdad? Mientras que el blue collar es las personas que trabajan con overol, ¿verdad? Son los trabajadores manuales, los operarios, el proletariado. Entonces, por eso se llama la criminalidad de cuello blanco. Y el que analiza esto se llama el delito de cuello blanco, que es de 1949. Entonces, en este estudio, él analiza por qué cometen delito las personas de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su ocupación, ¿verdad? Él, para llegar a sus conclusiones, hizo un análisis sociológico. Como les he explicado, la sociología no solo es una teoría de hacerla en un escritorio, sino que él empezó a revisar los casos de estafas bancarias, de estafas de alto nivel que se cometían en Estados Unidos. Él hizo una revisión de casos judiciales que habían grandes empresarios, millonarios, dueños de bancos, dueños de empresas, que cometían cierto tipo de delitos, evasión fiscal, fraudes, ¿verdad? Que además dejaban muchísimas víctimas, ¿verdad? Entonces, él dice, los delitos de eran conductas de gran magnitud económica y que afectaban a una cantidad indeterminada de personas, potencialmente numerosa, cual no surgían en la superficie ni parecían causar conmoción social. Él llegó a determinar que en Estados Unidos, en esa época, había una gran cantidad de bancos que estafaban a sus personas y salían huyendo con el dinero, a sus ahorrantes, o empresas que cometían fraudes millonarios o que dejaban de pagar impuestos, una gran cantidad de impuestos. Entonces, eso afectaba a una gran cantidad de personas. Y también la corrupción puede entrar dentro de ese análisis, porque los corruptos, al final de cuentas, la mayoría son funcionarios públicos de alto nivel. Entonces, él decía que, en primer lugar, este tipo de delincuencia de cuello blanco no generaba tanto problema como otros. ¿Por qué que una empresa quiebre y se robe las pensiones de un montón de gente no genera el mismo escándalo, un asesinato, cuando hay más víctimas, decía él? Bueno, y además, lo más interesante fue que en los procesos que él analizó, los acusados no debían enfrentarse cara a cara con los jueces, sino que se apelaba a arreglos entre los abogados de la empresa y los fiscales. Llegaban a un acuerdo y terminaban pagando una multa o lo mandaban a lo administrativo en lugar de seguir la vía penal, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de los grandes grupos, cuando era atribuida, tenía carácter administrativo o pecuniario, o sea, una multa, y carecía de publicidad estigmatizante. Entonces, él determinó que
la mayoría de casos donde los ricos sí cometen muchos delitos. Lo que pasa es que estos no los publican. ¿Por qué no los publican? Porque los ricos son los que le pagan a los medios de comunicación la publicidad. No sé si ustedes han visto que cuando pasa un muerto en un centro comercial, los periódicos digitales, la televisión y la radio no dice hubo una persona muerta en el centro comercial Oakland, sino que dicen hubo una persona muerta en un centro comercial de la zona 10. O no dicen hubo una balacera enfrente del centro comercial Miraflores. Hay una balacera enfrente del centro comercial de zona 11, de un centro comercial. ¿Por qué? Porque ellos son los que le pagan la publicidad, los medios de comunicación. Entonces ellos no publicitan las noticias que van en contra de los empresarios. Cuando la CICIG estaba investigando a Tigo, por ejemplo, la empresa telefónica, las fotos de los periódicos decían allanamiento en una empresa telefónica, pero nunca decían en qué empresa telefónica, en Tigo, porque era su principal anunciante. En ese tiempo los periódicos al final siempre tenían publicidad de teléfonos, ¿verdad? Entonces, los crímenes de los poderosos se ocultan. Y aquí les pongo esta foto donde está el ayer otra vez electo presidente de Estados Unidos y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un personaje muy controvertido en Estados Unidos. Este era un millonario que se llamaba ahorita se me fue el nombre, pero ahorita Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era millonario, él tenía ya sus propias empresas, era amigo de toda la realeza, amigo de todos los empresarios famosos en Estados Unidos, y este Jeffrey Epstein cometía delitos contra menores de edad. Él tenía una isla donde hacía sus orgías, donde invitaba a todos los famosos y había muchas menores de edad ahí. Entonces, eso era delito, pero cuando lo denunciaron la primera vez, sus abogados arreglaron las cosas con la fiscalía, pagó unas multas y siguió cometiendo delitos, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo los crímenes de estos poderosos al final no son tan publicitados como los otros. Claro, porque él tenía una lista de personas donde estaba Donald Trump, había príncipes de Inglaterra, había un montón de actores, ¿verdad? Varios presidentes de Estados Unidos. Él donaba mucho dinero a muchos candidatos, a políticos, pero lo tapaban los crímenes, ¿verdad? Eso es lo primero que identifica Sutherland, que los crímenes de los famosos y de los ricos no salen a la luz pública como los crímenes de mareros o los crímenes de ladrones, que sí los ponen hasta fotos en la prensa, ¿verdad? Ellos los intentan ocultar. En este caso, al final ya no pudieron ocultarlo, en un segundo momento sí lo tuvieron que meter preso y él se terminó suicidando, aunque dice que también lo terminaron suicidando. Hay un documental en Netflix que se llama Filthy Rich, es sucio, o sea, rico, asqueroso, algo así, sobre él, sobre sus crímenes y cómo fueron las investigaciones, ¿verdad? Por eso lo puse ahí. Entonces, la teoría de Sutherland es que muchas veces los responsables de estas estafas, de estos crímenes, eran los directivos de las empresas, pero ellos no consideraban que lo que ellos hacían era malo. Ellos no consideraban que fuera delictivo, ¿verdad? Sino más bien lo consideraban positivo, porque era como una especie de astucia comercial o de habilidad empresarial, ¿verdad? Entonces, entre ellos mismos, cuando alguien lograba evadir impuestos, por ejemplo, se inventaba una forma de evadir impuestos, entre los mismos empresarios decían, ¡ala, qué bueno, qué cabrón es este, qué inteligente, es un genio! ¿Verdad? Lo alentaban sus mismos compañeros. Cuando un banco o un agente bancario dejaba de pagarle a las mismas personas, los otros banqueros lo miraban bien, ¿verdad? O sea, se apoyan entre ellos para cometer los delitos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un montón de empresas que no son maquilas que se meten a la ley de maquilas para pagar menos impuestos. Pero un montón de empresas, entre ellas Pepsi, que no es una maquila.
Maquila es aquella empresa que hace ropa y que exporta hacia Estados Unidos. Pero hay empresas que no son maquilas, que se meten a la ley de maquilas para que les bajen impuestos, ¿verdad? Eso es evasión fiscal, pero para los contadores y para los empresarios, eso es algo muy inteligente. Llevar 2 o 3 contabilidades para que no los cache ¿cómo se llama? La SAT. Para ellos es algo muy inteligente. ¿Por qué vas a pagar tanto si puedes hacer esto? ¿Verdad? Y cuando cometen estos delitos, al final de cuentas, estas personas se creen superiores al resto de personas, como que hubiera 2 tipos de personas, aquellos que se les tiene que aplicar la ley y ellos, por ser ricos, por ser exitosos, la ley no aplica para ellos, ¿verdad? Y cometen delitos porque se consideran diferentes al resto, son como que clase aparte y entre ellos se apoyan. Esto pasa mucho en la política. Esto pasa mucho en la política, por ejemplo, en los diputados. Uno ve ahorita a los diputados de Semilla que entraron como muchachos jóvenes con buenas intenciones, pero vayan a verlos ahorita, vayan a ver cómo ya se mezclaron con la clase política tradicional y cómo ya empezaron con las mismas prácticas de la clase política tradicional. Porque en el Congreso, si ellos no entran en eso, los critican, entonces los empiezan a hacer de menos. Si ellos quieren estar en la jugada política, tienen que cometer delitos, ¿verdad? Entonces, así está pasando con los de Semilla, así pasa con un montón de gente con buenas intenciones que se mete a la política o que se mete al mundo empresarial y dentro del mismo mundo les van enseñando el delito. Entonces, lo que dice Sutherland es que el comportamiento y los valores se aprenden en el curso de la vida social y se expresan en sistemas de trabajo, ideas y modos de relación comunes. Por eso le llama a esa su teoría asociación diferencial. Significa asociación de diferentes. En este caso, personas que están más alejadas del cumplimiento de la norma y que tienden a identificarse valorando positivamente su incumplimiento. O sea, para ellos es positivo cometer un delito de cuello blanco. Para ellos es alguien inteligente. Miren qué cabrón Alan Rodríguez. Miren lo que está haciendo aquel. Miren lo que está haciendo este. Y también saben quiénes cometen mucho esto, los policías. Los policías tienen su propia cultura de cometer delitos y si llega un policía que no le gusta eso, lo empiezan a atacar hasta que lo meten al círculo, lo terminan matando. Así también en los círculos empresariales, en los círculos políticos, si no se mete al delito, lo terminan excluyendo, ¿verdad? Y valoran a aquel que se inventa una nueva forma de cometer corrupción, se inventa una nueva forma de cometer delitos, ¿verdad? En consecuencia, dice él, la operatoria ilícita de las actividades económicas se aprende, no solo porque es enseñada y se estimula su imitación, sino también porque es precondición para poder obtener trabajo en ciertos puestos u organizaciones, ¿verdad? Entonces, esta teoría nos sirve para explicar por qué gente que ya tiene dinero, que ya logró un objetivo importante como es el reconocimiento social o tener, ser director de una empresa, ser gerente, ser diputado, ser presidente, siguen cometiendo delitos, ¿verdad? Porque se consideran a ellos diferentes al resto de la sociedad, en primer lugar, y eso genera un espíritu de cuerpo entre la clase política, la clase empresarial, ¿verdad? Los altos directivos, la clase banquera, y ellos mismos se enseñan a cometer los delitos y se valora que se cometan bien delitos en esos círculos, ¿verdad? Pero vean que esto es una, digamos, teoría revolucionaria en el sentido de que, no, entonces los delitos no solo lo cometen los pobres se quieren salir de ricos, o los pobres que no tuvieron educación o que son de familias desintegradas, como decían otros sociólogos. Dice, no, si los ricos también cometen delitos. Lo que pasa es que son otro tipo de delitos, corrupción, evasión, fraudes financieros, ¿verdad? Y cometen delitos y entre ellos mismos se alientan para cometer esos delitos, ¿verdad? Por eso es una asociación de diferentes, asociación diferencial, porque ellos se consideran diferentes al resto de personas. ¿Hay alguna duda sobre esta teoría? No hemos terminado la clase, ¿verdad? Sino que, bueno, en Guatemala tuvimos también un ejemplo, CICIG es un ejemplo de cómo, bueno, CICIG tuvo muchos problemas, para mí es muy cuestionable muchas de sus actuaciones, siempre lo he dicho públicamente, pero
sí demostró que los ricos también cometen delitos y además demostró que el sistema penal no juzga a todos por igual, sino que los poderosos por lo general se salen con la suya y el sistema no los persigue. Por eso se inventó la CICIG, por eso se trajo a la CICIG para que pudiera perseguir a esos ricos y poderosos, y en algunos casos lo logró. Hay un caso en específico de financiamiento electoral ilícito, ¿verdad? Que era un delito muy cometido por los empresarios. Financian partidos políticos, toda la vida lo han hecho, pero hacerlo en forma secreta era delito. Y la CICIG lo demostró, que las grandes empresas financiaron a Ginny Morales en su campaña. Y ahí estaba Cementos Progreso, Cervecería Centroamericana, Pollo Campero, o sea, multiinversiones. Estaban los azucareros, y a todos ellos, por primera vez, tuvieron que ir a un juicio donde pidieron perdón por haber financiado a Ginny Morales. Claro, también si hubieran sido un narcotraficante el que los financia, lo hubieran metido preso. Ellos, como eran empresarios, solo fueron a pedir perdón al juzgado, nunca estuvieron presos, ¿verdad? Y hasta modificaron la ley después para que no pasara esto, ¿verdad? Sí se comprobó esto de que los ricos también cometen delitos, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre esta teoría? Sí, Lilibet, por favor. Lilibet, está su micrófono desconectado, pero tiene la mano levantada. No sé si quería opinar sobre el tema. ¿No? Ava, ¿nadie más quiere opinar sobre el tema? Si no, de último, igual abrimos para que platiquemos sobre las teorías que hemos visto. Bueno, como les comentaba, esta teoría es muy importante y es de verdad una, digamos, cambia la perspectiva de por qué la gente comete delitos. Pero hay otra teoría muy importante, que es la teoría de las subculturas. Lo que nos dice esta es que en la sociedad, es cierto, existe un sistema de valores y de normas socialmente aceptadas, ¿verdad? Dentro de la misma sociedad existen grupos de personas que se apartan de la sociedad, o por lo menos de algunos de los valores que tiene la sociedad, y crean su propio sistema de valores, ¿verdad? Que también tienen símbolos, a veces tienen un lenguaje propio, normas de comportamiento dentro de esta misma sociedad. Por lo general, porque no es la cultura dominante, es lo que todos hemos aprendido, lo que se nos enseñó a todos, ¿verdad? Y que todos compartimos. Y las normas y valores sociales que todos sentimos como propias. La propiedad privada, la familia, la vida, el respeto a la vida. Todo eso. En las sociedades que son muy religiosas, también el tema religioso juega un papel importante. Estas normas sociales, algunas son costumbres, otras jurídicas, pero también en la misma sociedad hay grupos pequeños, los que se llaman subculturas. Y estas subculturas son grupos de personas que se consideran afines porque tienen los mismos gustos, porque tienen la misma cultura, porque creen lo mismo, y a veces están en contraposición con la cultura dominante. No se sienten totalmente adaptados por la cultura dominante. Entonces crean sus propios grupos, su propia forma de comunicarse, su propia forma de interactuar entre ellos. Entonces, los sociólogos afirman que la subcultura soluciona problemas de adaptación que no resuelve la cultura dominante. Por lo general, una persona está cómoda en la cultura dominante, no va a pertenecer a una subcultura. Quienes pertenecen a las subculturas es por lo general personas que no comparten todos los valores de la cultura dominante. Tampoco quiere decir que una subcultura rompa totalmente con la cultura dominante. Puede ser que solo haya rompimiento, ¿verdad? Y en las subculturas urbanas en el siglo XXI,
podemos encontrar un montón de subculturas, ¿verdad? En esta imagen de la izquierda podemos encontrar emos, por ejemplo, otakus, podemos encontrar rockeros, podemos encontrar skaters, podemos encontrar punks, podemos encontrar un montón de gente que se junta, que tiene sus propias normas, tiene sus propias convenciones, tiene sus propias costumbres, a veces se visten de tal forma que la gente se espanta cuando los ve, ¿verdad? Cuando van a un concierto de rock extremo, de black metal o de death metal, ¿verdad? Salen hasta con las caras pintadas. O cuando hay una convención de otakus, van todos disfrazados. Entonces hay muchas subculturas y algunas de ellas comparten todos los valores con la sociedad dominante, o la mayoría de valores, y solo algunas cosas no. Y esas son las cosas que se juntan con otras personas y crean su propia subcultura. Ahora, algunas de estas subculturas rompen definitivamente con los valores de las culturas dominantes, ¿verdad? Una de ellas, que muchos sociólogos afirman que es un tipo de subcultura, es las maras, ¿verdad? Las maras y pandillas tienen su propio idioma, tienen su propio sistema de símbolos, tienen sus propias normas, ¿verdad? Su propio lenguaje también, el caló, el tirar barrio, las señas que hacen, los tatuajes, forman una subcultura. No solo las pandillas de Estados Unidos, que son diferentes a las pandillas Mara Salvatrucha y la 18. Hay otras pandillas en Estados Unidos, pero entonces ellos forman como su propio grupo. Y las maras no respetan la vida igual que nosotros valoramos la vida. Las maras no valoran una pareja estable como la sociedad dominante valora la monogamia, por ejemplo, o por lo menos públicamente, ¿verdad? Las maras no piensan, no tienen los mismos objetivos que la cultura dominante. Para un marero no es importante andar en un carro de lujo y que lo reconozcan, que tenga títulos universitarios. No, a ellos no les interesa tanto eso. A ellos les interesa sí tener cosas materiales, pero conozca mucho a la gente, ¿verdad? Porque para empezar, cómo son ellos físicamente, cómo están tatuados, no pueden salir públicamente. Entonces ellos forman su propia subcultura y rompen lazos con la cultura dominante. Hay quien diría también que el narcotráfico, algunos ejemplos de narcotráfico también tienen su propia subcultura. Ahí tienen su propia forma de vestir, tienen su propia, hasta su propia música, los narcocorridos, ¿verdad? Tienen su propia forma de relacionarse, sus propios valores, ¿verdad? Su propia forma de vestir, etcétera. Entonces, una subcultura no solo se identifica por tener símbolos propios y, digamos, forma de vestir similar, sino sobre todo por los valores que aprecia, que valora, ¿verdad? Por las normas que respeta. Y estos grupos, las pandillas juveniles, serían, digamos, el mejor ejemplo de una subcultura criminal que ya no tiene los mismos valores y normas que la mayoría de la sociedad tiene. Ellos tienen sus propios valores y normas. Entonces, bajo su propio esquema de valores, ellos actúan así, ¿verdad? No actúan como el resto de personas porque no tienen el mismo sistema de valores, ¿verdad? Entonces, el tema de las subculturas es otra de las teorías con mucha, digamos, pertinencia para analizar ciertos tipos criminales. Y luego también tenemos otra teoría, la última de las teorías que vamos a ver hoy. Esta teoría también es una teoría que cambia el enfoque de la criminalidad. Y esta teoría se llama el etiquetamiento o labeling approach. Esta teoría lo que nos dice es que la desviación, o sea, la conducta criminal, el criminal, no es una cualidad del acto ejecutado por una persona, sino una consecuencia de normas y sanciones a alguien que llamamos delincuente por parte de otros. Entonces, el desviado, o sea, el delincuente, es una persona
persona a que tratamiento le ha sido aplicado con éxito, por lo que el comportamiento desviado es el que se etiqueta como tal. ¿Qué significa esto? Para esta teoría, no es que una persona cometa delitos y por eso es delincuente, sino que hay ciertas personas que las etiquetaron como delincuentes. Las etiquetaron diciéndole, este es un delincuente, y por lo tanto lo empiezan a tratar como delincuente. Lo empiezan a tratar como delincuente hasta que termina convirtiéndose en delincuente. Por eso lo etiquetaron, por eso le dijeron y lo empezaron a tratar como delincuente. Entonces, esta persona al final que lo agarran, lo meten a la cárcel, lo suelten porque no tenía pruebas, lo vuelven a agarrar y lo meten a la cárcel, pero ese proceso de haberse metido a la cárcel ya lo influye a él. Un esquema de delincuente y ya la gente lo señala y dice, ah, miren, este es delincuente, lo vi cuando lo agarró la policía, este ya está en malos pasos, ¿verdad? Entonces él termina siendo etiquetado y se vuelve un delincuente, porque si se define en ciertas situaciones como reales, sus consecuencias. Entonces el sujeto termina asumiendo el rol atribuido, el rol de delincuente, y puede llegar a ser un ejercicio habitual el cometer delitos. Entonces ya se convierte en un criminal, ¿verdad? Pero esto es tanto un ejemplo de cómo esta teoría es un ejemplo de cómo la persona, al final de cuentas, quienes definen quién es delincuente y quién no, es la policía, ¿verdad? Y entonces nos habla del proceso. Y el proceso de criminalización puede ser una criminalización primaria, que es la que hace el Congreso de la República. Cuando el Congreso aprueba el Código Penal, ahí dice las conductas que son delitos, ¿verdad? Matar a una persona, robar, violar. Pero la policía es la que dice quién es delincuente. Y entonces terminan deteniendo personas y etiquetándolas, poniéndolas en evidencia, como estoy usando para efectos ilustrativos, académicos, vean cómo exponen a las personas, ¿verdad? Y las pues ponen en calzoncillos para ver si no tienen tatuajes. Y aquí ninguno tenía tatuajes, pero ellos querían quitarle la camisa por si tenían tatuajes para que vieran, pero no tenían ninguno tatuajes, entonces le salió mal esto. Pero a lo que vamos es que la policía detiene a personas, las mete a la cárcel y entonces empieza el proceso. Entonces al final la agencia del sistema penal más importante, más fuerte y que más influencia tiene sobre quién, sobre lo que es un delincuente o no es un delincuente, es la policía, ¿verdad? Entonces hay un sistema de criminalización, porque por un lado el Congreso aprueba las leyes, ¿verdad? La aplicación de la norma es de la policía. Entonces el Congreso dice, las personas que maten van a pasar presas, pero la policía dice, el que yo quiero agarrar a el preso, ¿verdad? Y no siempre es porque cometan delitos, sino que es por llenar una cuota, ¿verdad? A veces es decir que la policía está haciendo algo, entonces va a detener personas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando trabajaba en tribunales, mirábamos todos los días mucha gente detenida sin ninguna prueba. Gente que decía el parte policial se le detuvo cuando caminaba sospechosamente y cuando se le revisó se encontró una bolsita de hierba seca y posiblemente mayosa del pantalón. Siempre era el mismo parte, siempre era la misma bolsa, siempre era la misma bolsita de hierba seca, siempre caminando sospechosamente, ¿verdad? Y era ya estar 50 veces, lo habían agarrado y volvía a salir porque no había pruebas, pero la persona ya está en el proceso de criminalización, porque cuando una persona llega a ser estigmatizada como delincuente, implica recibir un estatus social negativo que condiciona y limita las posibilidades futuras de desempeño de la persona, forzándola muchas veces a aceptar el rol, a conformarse e incluso enorgullecerse de él y a su vez se le asignó, iniciando una carrera criminal. Entonces los sociólogos que ven esta teoría dicen, ha habido muchos casos de personas, sobre todo personas jóvenes de escasos recursos, de grupos marginales, racialmente o económicamente, que han sido criminalizados. Han sido tantas veces criminalizados que ellos ya se enojaron, ya asumieron el rol y entonces ellos ya empiezan a ser criminales. Hay una paciencia humana. Y pensémoslo, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted es latino, si usted es negro,
tiene muchas posibilidades de que la policía lo vaya a detener, que lo vaya a meter preso, ¿verdad? Entonces, porque ya es una cuestión de selección que hace la policía de ciertos grupos vulnerables, ¿verdad? Si usted es una persona que vive en la zona 18, que vive en Villanueva, es joven, es morenito, se viste de cierta forma, lo van a agarrar seguramente en algún momento, lo van a parar. Pero si tiene un tatuaje en estas zonas, los van a detener y los van a llevar preso hasta que termina metido en el proceso de criminalización, porque entrar en el proceso delincuente, entrar en la cárcel, tiene que empezar a comportarse como ellos para que no lo agarren de víctima, ¿verdad? Entonces, este también es una causa de por qué la gente comete delitos, ¿verdad? Pero, como vemos, estas tres teorías son totalmente diferentes, pero cada una de ellas explica cierto tipo de criminalidad. La criminalidad de los poderosos, la criminalidad de personas que fueron rechazadas por la sociedad y que encontraron donde había otras personas iguales a ellas y crearon sus propias normas, como son las subculturas, o personas que han sido perseguidas sistemáticamente por el sistema penal, especialmente por la policía, hasta que terminan asumiendo el rol de delincuente. En esta última teoría, si nos damos cuenta, es el mismo sistema el que crea el delincuente. Pero, seguramente todas las teorías estas, igual que la de Merton, igual que la de Durkheim, tienen un poco de... No vamos a encontrar una teoría que nos diga por qué la gente comete delitos, que pueda ser aplicable a todos, pero sí algunas de estas teorías pueden respondernos a algún tipo de criminalidad, y algún tipo de criminalidad es la propia policía la que la genera al perseguir a ciertos grupos, sobre todo grupos de minorías étnicas, o de personas de escasos recursos, ¿verdad? Ahora sí, cuéntenme qué piensan, qué comentarios tienen de esas teorías. ¿Será que son ciertas? ¿Han conocido casos así? ¿Qué creen de estas? ¿Sí, Brenda? Buenas noches, Brenda. desde mi punto de vista acerca de la delincuencia, así como indica en los barrios pobres que le indican, pero a veces es por la desintegración familiar, por los problemas que se dan y dejan a los niños, y a veces como las familias integradas, a veces los padres no se dan cuenta del camino que llevan los jóvenes, ¿verdad? Y entonces son presas fáciles de todo ese, así que crimen organizado, ya que ellos reclutan a todos esos jóvenes para que empiecen a delinquir sociedad, y es ahí donde se corrompe ese valor, porque, por ejemplo, decía, o un joven puede decir, pero si mi mamá me pega y no me da nada, y esto es mero. Sí. Entonces él va a tener como que a esa edad dinero y poder. Claro. Entonces se va a sentir como que ahí sí que ese amor que no le dan en la calle, va con ese tipo de personas. Claro, pues, Y también, pertenencia, ¿no? exacto, como que se va a sentir el joven aceptado. Ajá. Esa es la parte, aceptado, porque en la familia no lo aceptan como tal, y él tal vez dando su esfuerzo o no, pero no lo ven. Cambio en la sociedad o es personas para que el joven se sienta como que aceptado en su grupo, ese tipo de cosas y lo felicitan a situaciones, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la subcultura, porque la subcultura está dándole la aceptación que él no tiene en la cultura dominante, ¿verdad? La familia normal no tuvo esa aceptación en esta otra familia que él eligió o que lo eligieron a él y él lo aceptó. Ahí terminó teniendo digamos, lo que él quería lograr, la aceptación principalmente, como usted dice, ¿no? Por eso se meten en las subculturas. Así es, Lick. Sí, sí, así lo vemos que eso pasa mucho, ¿verdad? Por eso parecen cercanas. Sí, James, por favor.
Licenciado, muy buena noche. Solo con respecto a lo que indica la compañera, en efecto, los niños es una sociedad más vulnerada, porque estos personajes, como lo indicó la compañera, veces en sus familias los corrompen o inclusivemente eh, los tratan de aislar, de que la misma familia viene y de una forma pues los aísla y ellos buscan lo que es la libertad. Entonces, al momento en de que ellos lo buscan, lo encuentran en una sociedad a la cual no están acoplados y vienen y esta sociedad como tal se aprovecha de estos que son más vulnerables para cometer un delito. Claro, claro, y ahí tenemos también la teoría de Durkheim con los procesos de socialización incompletos. Las familias desintegradas o las mismas familias no los llevan a ellos para integrarse a la sociedad. Realmente no llevan socialización, sino que los aíslan, entonces no se da ese proceso de socialización, ¿verdad? No saben, y llega otro grupo y ese sí los acepta, ¿no? Entonces sí, los vemos y tiene que ver con el proceso de que los jóvenes son más vulnerables y por eso muchas carreras criminales empiezan jóvenes, empiezan adolescentes, ¿verdad? A meterse en el delito. Porque como ustedes dicen, son más vulnerables a las influencias del medio, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguna duda o comentario que haya quedado? Bueno, Lick, un comentario también agregándole ahí lo que dijo la compañera. Muchas veces también no solamente ven los familiares, ¿verdad? Sino que también tienen que ver muchas veces las amistades. Ajá. O sea, lo de la delincuencia, ¿verdad? Porque muchas veces pueden ser hijos de una buena familia, pero como que, o sea, sus juntas son malas. Entonces ahí es donde viene también eso, ¿verdad? Ajá. Y habría que ver de dónde viene la delincuencia de esas malas juntas, ¿verdad? Cómo es la familia de esas malas juntas y cómo influyen en las otras, ¿verdad? ¿De dónde surge la criminalidad originalmente de estas malas juntas de los otros? Muy bien. Gracias por sus comentarios. Siempre anima a la clase. Y creo que con estas tres teorías que hemos utilizado hoy muy a la carrera, si se quiere, pero muy superficialmente, pero son las ideas centrales de estas tres teorías. Podemos decir que ya tenemos otras teorías de otros sociólogos que nos van a ir explicando por qué comete la gente delitos. Esto es la criminología sociológica y debería servir precisamente para generar propuestas de prevención del delito, ¿verdad? Para hacer propuestas de, por ejemplo, si la desintegración familiar es una causa del delito, atacar la desintegración familiar, atacar las causas y no las consecuencias. Si el tema es falta de escuelas, falta de centros recreativos, falta de que no hacen nada los niños toda la tarde y se mantienen con malas juntas, consigámosle una propuesta de ampliar el horario escolar, como hacen en Estados Unidos también, que almuerzan los niños ahí, se quedan después de clases haciendo otras actividades, ¿verdad? O crear programas culturales, educativos en los barrios, sobre todo en los barrios marginales, ¿verdad? Entonces, la idea de ver las causas del delito es precisamente para atacar las causas que llevan a la comisión del delito. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, el día viernes, que se llama criminología crítica, que pretende atacar las causas de la criminalidad. Vamos a hablar de ella el día viernes. Pero por el momento quedemos y nos vemos el viernes. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick.